Esta historia inicia con Owen Chase, que a pesar de ser hijo de un granjero se dedicó a la caza de ballenas y debido a su gran trabajo espera ser nombrado capitán de su propio barco. Pero ya en la ciudad los altos jefes del negocio de las ballenas le mencionan que existe un nuevo trabajo, pero que el barco será capitaneado por George Pollard, quien es hijo de una gran familia de balleneros quienes además auspician este viaje. Por eso Owen solo será el primer oficial, y por supuesto Owen se molesta porque le habían prometido una capitanía después de su último viaje exitoso. Hasta luego, caballero. Pero aún así estos viejos lo convencen y esta vez Owen pide por escrito que al volver le den su propio barco. Entonces ya en casa Owen está muy molesto porque no le dieron la capitanía y habla con su esposa de que algún día obtendrá su propio barco. Capitanearé mi propia nave. Pero la esposa de Owen, que al parecer está embarazada, le dice que lo más importante es que regrese con vida de este viaje. Mientras tanto, el capitán Pollard habla con su padre, quien le menciona que la industria que toda su familia creó está en sus manos y que debe poner en alto el apellido Pollard. Y así, tanto el capitán Pollard y el primer oficial Owen se despiden de su familia para ir en busca del codiciado aceite de ballena. Entonces ya en el barco conocemos a algunas personas importantes, como un joven huérfano que se crió en el muelle llamado Thomas Nickerson, además al mejor amigo de Owen llamado Matthew y por último al primo del capitán Pollard llamado Henry Coffin. Y por supuesto Owen y el capitán Pollard se presentan y hablan por un momento de sus diferencias y el motivo principal por el que ambos están en ese barco. Después, ya durante la noche, Owen habla con la tripulación y menciona que al día siguiente serán las prácticas y que todos deben estar preparados. Además, al ver que Thomas está un poco mareado, decide llevarlo a la cubierta por un momento, y donde por supuesto lo arroja por la borda pero sin soltarlo para que se acostumbre al barco. Después habla con él y le menciona que esta será su nueva familia y que debe acostumbrarse para bien o para mal. Al día siguiente, después de las pruebas para cazar ballenas, Owen y el capitán Pollard tienen su primera diferencia, donde al acercarse a una tormenta uno indicaba alejarse y el otro atravesarla. Y por supuesto todo sale mal y toda la tripulación sufre las consecuencias de esta fuerte tempestad producida en el mar. Pero aún así, después de algunas maniobras, todos logran salir a salvo y tanto Owen y el capitán Pollard están muy molestos. Después el capitán Pollard habla con Owen y le menciona que al día siguiente volverán al puerto y que él debe presentar su renuncia por interferir con las órdenes del capitán. Pero Owen menciona que esas órdenes fueron equivocadas y debe aceptarlo. Y por supuesto el capitán Pollard se molesta y está decidido a volver al puerto, pero Owen menciona que volver sin un solo barril de aceite sería un error y lo convence de continuar para terminar el trabajo y así alejarse lo más antes posible uno del otro. Entonces ambos deciden continuar con el viaje y en pocos días se escuchó el grito que todo ballenero desea oír. ¡Ballena! Y así, en el océano Atlántico Sur, el barco ballenero Essex encuentra las primeras ballenas. Entonces ya en ese lugar los botes se preparan para hacerse con el botín, y donde por supuesto después de algunas maniobras Owen consigue asesinar a la ballena para extraer el aceite y todas las cosas utilizables de ese gran animal. Después, mientras obtenían el aceite y al no llegar al fondo, Thomas, que era el más pequeño, es utilizado para ingresar al interior de la ballena y sacar hasta la última gota de ese lugar. Y por supuesto consiguieron una gran cantidad de barriles, pero no era suficiente y decidieron circundar el cabo hasta llegar al Pacífico. Pero aún así, después de un año en el mar, la suerte no cambió porque las ballenas eran escasas. Además, la relación entre el capitán y el primer oficial era más tensa. Pero al llegar a Ecuador para reabastecerse de alimentos y algunas provisiones, un capitán de un barco ballenero cuenta que en su última expedición a 1000 leguas a lo largo del Ecuador hacia mar adentro encontraron cientos de ballenas que podían llenar miles de barriles en un día, pero se toparon con un demonio que era una ballena blanca de más de 30 metros que envió a la tumba a 6 de sus hombres y otros quedaron marcados para siempre. Para no olvidarlo jamás. ¿Tú estás demente? No te vayas. Y por supuesto Owen y el capitán Pollard solo están enfocados en que existen ballenas y no les importa que una sea un poco más grande que las demás. Y así, después de navegar 1000 leguas y adentrarse en lo desconocido, por fin encuentran el lugar exacto donde se escondían las ballenas. Y por supuesto toda la tripulación se prepara para ir en los botes y cazarlas. Pero en ese momento el bote donde se encontraba Owen es atacado de forma violenta por la ballena blanca que mencionó el otro capitán y por eso deciden volver al barco. Y donde por supuesto esta
esta ballena, que al parecer es enorme y más grande que el propio barco, empieza a atacarlos porque trata de defender a las demás ballenas y sus crías. Aún así, Owen intenta cazarla y consigue herirla, pero la ballena es muy persistente y termina destruyendo gran parte de la estructura del barco, dejándolo inservible. Además, algunos tripulantes también perdieron la vida durante este ataque. Mientras tanto, el capitán Pollard, que continuaba cazando a otra ballena, se da cuenta que el barco fue atacado y decide volver. ¡Denle vuelta al bote! Y por supuesto, al llegar al barco, pregunta al primer oficial qué pasó con la nave. Una ballena, señor. ¿Qué? Destrozó la nave. Es cierto, lo vi con mis 18 ojos. Entonces, sin otra opción y después de cargar todas las provisiones en los botes salvavidas, deciden abandonar la nave, que termina hundiéndose en ese lugar. Después, durante este naufragio, Matthew, que trataba de estabilizar el bote, recibe una herida muy considerable en la cabeza, pero aún así trata de mantener la cordura. Entonces, después de 34 días desde el naufragio y mientras repartían los pocos alimentos que quedaban, pueden ver a lo lejos un pedazo de tierra y se apresuran para llegar a ese lugar. Pero en ese momento, Owen se da cuenta que la ballena blanca al parecer los siguió y ellos intentan defenderse, pero no pueden hacer nada contra este enorme animal, quien termina destrozando los botes y algunos tripulantes son asesinados en ese lugar. Aún así, todos los sobrevivientes consiguen llegar a la isla y tratan de encontrar algún alimento en ese sitio, pero Owen, después de revisar ese lugar, llega a una cueva donde se muestra un montón de cadáveres que al parecer fueron otros tripulantes que llegaron a esa isla y que por supuesto fallecieron esperando a que algún barco llegara por ellos. Por eso Owen menciona que no pueden quedarse porque terminarán igual que esos cadáveres. Entonces, después de arreglar las diferencias con el capitán Pollard, quien preparaba un arma por si veía de nuevo a la ballena blanca, toda la tripulación sobreviviente ayuda a reparar los botes para ingresar de nuevo al mar, pero al terminar algunos tripulantes prefieren quedarse, al igual que Matthew, quien está mal herido y no quiere ser una carga para todos. Entonces Owen se despide de Matthew, quien ha sido su mejor amigo desde pequeño. Y así, después de 48 días desde el naufragio y nuevamente en el mar, Owen se da cuenta que mientras descansaban los botes fueron separados. Pero lo más importante es que en el bote donde se encontraban Owen y el joven Thomas, uno de los hombres falleció y otro tripulante menciona que lo lanzará por la borda. Pero en ese momento Owen menciona que ningún marinero desecharía lo que podría llegar a salvarlo. Y por supuesto Thomas está muy asustado, pero Owen le menciona que ese cadáver los puede salvar y deben consumirlo. Mientras tanto, en el bote del capitán Pollard también decidían quién debía fallecer para alimentar con su cadáver al resto, pero como el capitán Pollard fue elegido, Henry no quiere que su primo muera y decide sacrificarse, terminando con su propia vida. Entonces, después de algunos días, el bote donde se encontraba el capitán Pollard y el de Owen vuelven a reunirse, pero mientras conversan, la ballena blanca aparece nuevamente y se acerca rápidamente hacia ellos, y por supuesto el capitán Pollard le entrega la lanza a Owen para que asesine a la ballena porque está en una mejor posición, pero Owen, al ver que la ballena no los ataca y también al observar la herida que él mismo le causó aquel día en el barco, decide no asesinarla por alguna razón, y por supuesto la ballena blanca se aleja lentamente mientras el capitán Pollard está muy molesto y le dice a Owen lo que piensa de él. Eres un estúpido. Después las corrientes separaron los botes nuevamente y fue la última vez que se vieron en el mar. Y así, después de 87 días desde el naufragio, el bote del capitán Pollard, que aún conservaba los huesos de Henry, fue encontrado por un barco pesquero. Mientras tanto, 90 días después del naufragio, el bote donde estaba Owen y el joven Thomas fue encontrado cerca de la isla de Mazafuera, Chile, y donde los sobrevivientes fueron cuidados lo mejor posible para después enviarlos a casa en un viaje que duró otros 3 meses. Y así, el 11 de junio de 1821, Owen y los sobrevivientes de ese bote llegaron al puerto de Nantucket, donde fueron recibidos por familiares y algunos curiosos. Y por supuesto, Owen puede ver a su esposa y a su pequeña hija, quien había nacido durante su larga ausencia. Pero ya en ese lugar, Owen es detenido y llevado a la oficina marítima porque había asuntos de negocios aún inconclusos, y donde el capitán Pollard, que ya habló con los altos jefes, le dice a Owen que habrá una investigación de lo que sucedió y que no deben mencionar que una ballena destruyó el barco, porque esto significaría un riesgo para el negocio del aceite. En pocas palabras, estos viejos quieren que Owen y el capitán Pollard mientan para seguir con el negocio ballenero. ¡Eso
me enferma. Y por supuesto Owen se niega y menciona que tuvo que cometer atrocidades para sobrevivir y no maquillará la verdad. Además le dice al capitán Pollard que tampoco él debería hacerlo. Después, al salir de la oficina, Owen se encuentra con Thomas, quien le agradece por todo y menciona que ha sido un honor navegar junto a él a pesar de todas las adversidades, y de esta forma ambos se despiden. Al día siguiente, el capitán Pollard fue llamado para la investigación y por supuesto dijo la verdad y que una ballena había destruido el barco, pero aún así la investigación al parecer fue una farsa y el negocio continuó. Por eso el capitán Pollard zarpó otra vez a buscar a la ballena blanca, pero jamás la encontró. Además, encalló nuevamente ese barco. Mientras tanto, Owen comenzó de nuevo y se convirtió en un capitán mercante navegando bajo sus propias condiciones. Y así vemos que Thomas Nickerson, ya de anciano, contaba esta historia a un escritor llamado Herman Melville, quien terminó su novela en 1850 y un año después se publicó la famosa obra Moby Dick. Y así termina esta historia. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse.